Desde tiempos inmemorables, la esencia divina ha resaltado la noción trinitaria, desde las raíces de la cultura egipcia hasta el Trimurti hindú, la Trikaya budista y la Trinidad cristiana. Todo converge en el número 3. ¿Será acaso un impulso psicológico que subyace en esta inclinación o simplemente una coincidencia divina? Hoy, deseo compartir contigo la esencia del poder del 3 y el misterioso factor que posibilita la manifestación de esta Trinidad en nuestra realidad. Este video se nutrirá con datos fascinantes, conocimientos que solo aquellos que siguen este canal pueden captar plenamente, pues requiere un nivel de comprensión expansiva. Así, deseo presentarte esta revelación, confiando en tu capacidad de comprensión y la posibilidad de que extraigas conclusiones incluso más enriquecedoras que las mías. Edward Edinger y Carl, dos mentes prodigiosas que exploraron este tema en ensayos separados, uno titulado Un acercamiento psicológico al dogma de la Trinidad, y el otro, Trinidad y cuadernidad en síntesis. Ambos llegan a la conclusión de que contemplar una Trinidad es tan intrínseco en la vida como el instinto de amamantar a un bebé. Son arquetipos entrelazados en la trama del universo, pautas que seguimos de manera natural. Sin embargo, esto no responde a la pregunta fundamental: ¿por qué relacionamos instintivamente la divinidad con el número 3? Me esforzaré por abordar esta cuestión regresando a la reflexión de Carl Jung sobre la filosofía griega y su papel crucial en la historia de la Trinidad como plano espiritual para diversas culturas. Jung destaca la relevancia del filósofo y matemático Pitágoras, quien indagó especulativamente en el significado de los números. Aquí surge algo sumamente interesante, así que te invito a acompañarme. Según Pitágoras, el número 1 simboliza la unidad, siendo la raíz de la cual emergen todos los demás números. En él convergen las cualidades de los números pares e impares, amalgamándose en una única unidad. Pitágoras concebía el 1 de manera similar a la forma en que muchas religiones contemplan a su divinidad suprema, una unidad donde los opuestos convergen y actúan como un todo armonioso. No obstante, aquí se presenta un dilema. Cuando existe una unidad, la dualidad entre par e impar, luz y oscuridad, bondad y maldad, parece desvanecerse. Pitágoras plantea que el verdadero primer número es el 2, ya que con él se inicia la separación y la multiplicación. Es a través del 2 que la tensión se instaura, permitiendo la posibilidad de contar. Antes del 2, el concepto mismo de números carece de existencia. Antes de la oscuridad, la luz o viceversa, no podría haber sido concebida. De esta manera, el número 2 introduce una especie de dualidad tensionante, expandiendo el entendimiento sobre el significado y la génesis de los números. En esta reflexión se presenta la ausencia de una unidad clara, pero surge el 2, al cual podríamos llamar el otro, ansioso de ser su propio ser y tener una existencia independiente. Si el 2 existe, el 1 perdería su singularidad, y si el 2 dejara de existir, la individualidad se desvanecería, regresando a la unidad del 1. Sin embargo, la individualidad se disuelve cuando no existe otro. Tú eres un individuo, y yo soy otro. Si tú y yo nos fusionamos en uno, la individualidad desaparece. Para resolver esta tensión, ¿adivina quién emerge en el escenario? Exacto, el número 3. El 3 se convierte en la fuerza que une al 1 y al 2, resolviendo el conflicto. ¿Cómo se manifiesta esto en la Trinidad cristiana, por ejemplo? En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres componentes que se consideran uno, pero que al mismo tiempo mantienen su propia individualidad. Pitágoras sugiere que la unidad del 1 se explica mediante el 3. Una unidad solo puede ser tal si dos cosas están unidas por una tercera fuerza. Lo mismo se aplica en el yin y el yang del taoísmo, donde el yin y el yang representan el caos y el orden, siendo el orden el 1, el caos el 2 y el Tao el 3. El Tao se percibe como un flujo perpetuo, una energía que nunca se detiene, un poder que ha fluido y sigue fluyendo. Desde tiempos inmemorables, esta tercera fuerza mística ha sido conocida como el chip, término que en el cristianismo encontraríamos representado por el Espíritu Santo. Este es un poderoso impulso que sostiene la Trinidad como una única entidad. En la Cábala observamos la tríada superior, donde Keter representa la unidad total, desglosándose a su vez en Chokma, la sabiduría, y Binar, el conocimiento.
Chokma es el 1, Dina es el 2, y ambos se unen a Keter, el absoluto 1. Sin embargo, aquí surge algo asombroso que desafía nuestra comprensión. Necesitamos descender esta Trinidad a un plano diferente, es decir, a uno de tercera dimensión. La idea de la unidad se representa de forma bidimensional, como Platón reflexionó. Se dio cuenta de que para transformar esta idea en una forma física, convirtiéndola en un sólido tridimensional en lugar de un plano, necesitaría más que simplemente una media. La razón es que con 2 medias únicamente, significaría que se requerirían 4 puntos, no 2 o 3, para poder darle forma en tercera dimensión. En otras palabras, tenemos la unidad principal, pero nos falta la altura, la anchura y la profundidad para completar la tridimensionalidad de esta concepción. Aquí, Platón, tras reflexionar intensamente, llega a una conclusión intrigante. Según él, el alma de nuestro planeta fue creada siguiendo el modelo pitagórico, una amalgama de lo indivisible, es decir, el 1 y lo divisible, es decir, el 2. Estas dos naturalezas fueron unidas por un medio, el 1 que participó en la unión de estas dos esencias. Sin embargo, este tercer componente poseía, a su vez, una cuarta fuerza, una que permitía que ambos mundos, el divisible y el indivisible, coexistieran simultánea y paradójicamente. Una vez más, la triple idea de la unidad en el mundo físico adopta una forma cuádruple. ¿Por qué sucede esto? O, aún más crucial, ¿qué relación guarda todo esto con la Trinidad? Regresando a John y Edinger, ambos concuerdan en un punto esencial. El 3 representa la perfección y el 4 la integridad. ¿Qué significa esto? Encontramos varias ideas universales que nos ayudan a comprender esta premisa: los 4 elementos naturales, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, las 4 bases de nuestro ADN y las 4 formas de la conciencia. En el ámbito espiritual tenemos las 4 caras de Brahma en el hinduismo, las 4 caras de Dios según la visión de Ezequiel, o las 4 letras que componen el nombre de Dios en el judaísmo. Por otro lado, los monjes tibetanos centran sus meditaciones en mandalas de 4 lados. Retomando las ideas de John y Edinger, señalan que a veces se pasa por alto un cuarto elemento en la Trinidad, ya que no resulta compatible con el estado de perfección, aunque su mera existencia aporte integridad. Un ejemplo es el árbol de la vida en la Cábala, donde se inicia el estudio desde lo que se conoce como el Ein Sof, que significa Dios sin límites. Este significado es aún más profundo. Lo esencial es que este Dios manifestó su luz y la plasmó en las 10 Sefirot, donde Sefirot denota emanación. Estas 10 emanaciones se rompieron en 7 fragmentos, derramando así la luz que contenían y dando forma al universo que conocemos. Mientras tanto, la tríada suprema se mantuvo intacta. En algunas representaciones de este árbol, observamos una Sefirot adicional, situada entre la tríada principal y las otras 7. Dependiendo de la interpretación, algunos consideran esta Sefirot, llamada Da'at, como el abismo que separa la tríada celestial del universo que experimentamos. Otros la ven como la representación de la integridad de todo el árbol de la vida. De una forma u otra, existe un elemento o emanación que proporciona conciliación a la estructura completa del árbol. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la cosmovisión egipcia? Se presenta una cuaternidad entre Osiris, Isis y Neptus. Neptus, al ser incompatible con la tríada original, ocasiona la muerte de Osiris con las 4 formas de conciencia. El sentimiento, considerado la función inferior por su naturaleza irracional, y el pensamiento, que ostenta la racionalidad en la cúspide de la jerarquía, independientemente de si el 1 se asocia con el 2 o el 3, el 4 será siempre el factor que genera el movimiento e integra todo el circuito. Curiosamente, el sentimiento, representado por el 4, se convierte en el elemento caótico que amenaza el orden perfecto de la Trinidad. Se plantea como el mal que pone en riesgo lo bueno, aunque esto se expresa entre comillas. El 4 se manifiesta como el mundo tangible y físico que amenaza la estabilidad de un reino espiritual. Siguiendo la idea de Platón, el 4 representa el mundo físico que corrompe la noción de unidad. Volviendo a la Santísima Trinidad del cristianismo, para aclarar esto un poco mejor, si Jesús, el Hijo de Dios, es el 2 y el Padre es el 1, ¿por qué Jesús desearía separarse de su Padre? No es que Jesús esté en contra de él.
Aquí es donde Carl Jung expone una de las ideas más controvertidas de su carrera, pero que aún así tiene cierta validez filosófica para él. Según Jung, no se trata de una Trinidad conformada por Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino por Padre, Hijo y Satanás. Claro que llovió fuerte sobre el buen Carl Jung cuando expresó esto. En la doctrina cristiana existe el término summum bonum, que define la bondad divina más elevada, de la cual ninguna maldad se origina. Sin embargo, esto deja la pregunta en el aire: ¿por dónde aparece o cómo nace ese mal? En la misma doctrina cristiana, el mal no tiene una sustancia, es simplemente la privación del bien. Aún así, es necesario entender el mal desde una perspectiva más profunda, sin etiquetarlo necesariamente como algo horripilante, sino más bien como el caos desde donde nace la creación. Vamos a verlo de esta manera. La Trinidad cristiana es masculina, con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, ¿dónde está el factor femenino? No podemos ignorar este aspecto una vez que hemos introducido la dualidad al incorporar el 2 en la ecuación. La energía femenina puede surgir desde dos perspectivas diferentes. Una de ellas es desde el caos, como lo vemos en el Tao, donde este se toma como el útero desde donde nace el comienzo del tiempo. Ahora, no malinterpretes el caos como la maldad. No estoy diciendo que la energía masculina es buena y la femenina es mala. Espero que entiendas mi punto. Cuando menciono esto, recuerda que, de una forma u otra, y desde la perspectiva holística del tema en sí, el orden y el caos son meramente neutrales. Ambos son buenos y malos al mismo tiempo. En el año 1950, el Papa Pío XII proclamó la Asunción de la Virgen María, afirmando que María ascendió al cielo en cuerpo y alma para situarse en el medio de la Trinidad. Aquí encontramos esa segunda perspectiva de la energía femenina. Para Carl Jung, esto representa un reconocimiento inconsciente de lo que conocemos como el otro, unificando así la energía femenina con la masculina, la materialidad del cuerpo de María con lo inmaterial de la Trinidad. Sin embargo, aún queda en ascuas la naturaleza de la maldad. Aquí es donde podría suponerse que si Dios es la única unidad verdadera, abarcará en sí todo, ya sea bueno o malo. Absolutamente todo converge en Él. Él es perfección e integridad en 2, 3 y 4. Este enigma plantea la cuestión de cómo la divinidad puede incorporar tanto la bondad como la maldad, desafiando nuestras percepciones convencionales y recordándonos que la perfección divina abraza toda la dualidad inherente en el orden y el caos. Y como último detalle, que estoy seguro de que te sorprenderá, quiero compartirte esto. ¿Recuerdas las 4 letras que componen el nombre de Dios? Una de esas letras se repite, por lo que tenemos 3 letras representadas, pero 4 en total, es decir, perfección e integridad al mismo tiempo. ¿Y cuál es el símbolo más famoso de la cristiandad? La cruz, ¿verdad? Pues resulta que la cruz también es un símbolo de cuaternidad, la separación de la Trinidad, alejada de la oscuridad del abismo, Da'at o mundo material, está representada con los 3 puntos superiores y el punto inferior, simbolizando el 4 y representando la integridad del todo. Aquí es donde todo cobra sentido, alto, bajo, ancho y profundo, formando un cubo en tercera dimensión, el cubo que nos mantiene en esta matriz. Este simbolismo nos invita a reflexionar sobre la complejidad y la totalidad de las concepciones espirituales, donde los números y los símbolos convergen para expresar la perfección, la integridad y la multidimensionalidad de la realidad divina. Y con esto concluimos nuestro fascinante viaje a través de estas profundas reflexiones. Espero que hayas encontrado inspiración en estas ideas que exploramos juntos. Antes de despedirnos, quiero recordarte que si disfrutaste de este video y te sumergiste en su significado, no olvides suscribirte para no perderte futuros contenidos. Dale un like si te resonó en el corazón y deja tus comentarios. Quiero conocer tu perspectiva. Y aquí viene el toque especial. Comparte este video con esa persona que cruzó tu mente mientras lo veías. A veces, el universo nos envía señales y mensajes a través de situaciones como esta. Puede ser exactamente lo que esa persona necesita en su vida en este momento. Así que, haz que esta información trascendental llegue a quien más lo pueda necesitar. Gracias por ser parte de esta comunidad de conocimiento y reflexión. Hasta la próxima, exploradores de la sabiduría.